Sí, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su canal Geldaí. Recuerden, se les quiere bastante y de gratis. Yo espero de ustedes más que su buena atención y su disposición a escuchar y analizar estos temas. Gracias a ello usted me está a mí ayudando para que pueda seguir consultando y pueda seguir entonces tras el conocimiento exacto y así podamos eh, descubrir las cosas que son de verdadero peso y valor para nosotros hoy día. ¿Es la paz mundial solo una ilusión? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que esa pregunta de entrada tendrá una respuesta? Alfred Bernhard Nobel, este escandinavo, eh, oriundo de Suecia, él era partidario de que el tener el arma más grande ahuyentaría a todos nuestros enemigos o adversarios que tuvieran las armas, no importando cuántas fueran, las armas chicas, pequeñas. Él de hecho decía lo siguiente: quisiera inventar, qué pena, quisiera inventar una sustancia o máquina con un poder de destrucción en masa tan enorme que impidiera la guerra para siempre. O sea que la expresión correcta no es un arma de destrucción masiva, sino un arma para destruir masas. No solamente personas, sino también cualquier tipo de ser animado. Tengo problemas de reflujo y esto es casi constante. Gracias por la paciencia. Nuestro corresponsal en Suecia, referente a este comentario y a su investigación que hizo sobre dicho personaje, no sé, usted siempre que lo encuentran en las fotos a Alfred Nobel, siempre está haciendo así. Un gesto bastante común de nosotros los intelectuales. Eh, o sería que simplemente acostumbra a tomarse la presión para ver si aún subía aire a su cerebro y su corazón bombeaba. No lo sabemos. Parece que no, porque no tomaba buenas decisiones. Aun cuando a sus inventos como el de la dinamita y a su más grande invento le debemos demasiado, hasta cierto grado, según el uso que le hemos dado. Ese corresponsal de Suecia menciona: todos los años se concede el premio Nobel a personas o entidades que han contribuido de forma notable al beneficio de la humanidad en diversos campos. ¿Cuándo empezó esta costumbre y cómo se relaciona con la búsqueda de la paz mundial? ¿Quién era Alfred Bernhard Nobel? Era un científico químico industrial. O sea, él hacía sus investigaciones con el deseo de amasar grandes sumas de dinero, y así lo fue. Realmente, inclusive antes de morir, destinó más de 9 millones de dólares a las investigaciones y a los premios otorgados por aquellos que lograron entonces concretar dichas investigaciones y llevar todos los resultados de sus estudios a feliz término, entre comillas, para bien de la humanidad. En campos como la física, la química, la medicina, la literatura, y en el que nos vamos a enfocar hoy, la paz. Después podríamos hablar de los demás. Claro que sí. Nobel, partidario entonces, como le mencioné al principio, de las armas de destrucción masivas, en una ocasión en una entrevista, él dice lo siguiente:
Quizás mis fábricas pongan fin a la guerra más pronto que sus congresos. El día en que dos campamentos militares puedan aniquilarse mutuamente en cuestión de segundos, es probable que todas las naciones civilizadas retrocedan horrorizadas y disuelvan sus ejércitos. Se cumplió este pronóstico del señor Nobel. Y mejor aún, qué lecciones se aprendieron a lo largo del siglo que siguió a su muerte, o sea, el siglo XX. El siglo donde más guerras han habido, alrededor de 70 guerras, guerras cruentas y muchos más conflictos a nivel mundial. El siglo donde más el hombre se ha ensañado o se ha propuesto en dañar, terminar la vida en este hermoso lugar, la Tierra. El siglo XX entonces, como le venía comentando, fue un siglo de mucha violencia. Nobel creía, y tras esa idea de que quien tuviese la arma más grande ahuyentaría o mataría y destruiría al enemigo, al rebelde más chico, sonaba mucho como a la teoría de la evolución. El pez más grande se come el pez más chico. Queriendo dar a entender esto, un tema bastante delicado, la supremacía racial. En pocas palabras, creerse más que los otros. Nada raro para países escandinavos como el suyo, Noruega y Dinamarca, prácticamente vio el surgir toda la barbarie de esos grupos escandinavos. Grupos que son la sangre, los ancestros de los hoy llamados europeos, que han plagado la tierra con violencia, o si no, donde nació la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, donde empezó el gran conflicto en la Tercera Guerra Mundial, que para mí es la Guerra Fría. Un conflicto que abarcó por ende territorios, países, inclusive lugares insulares, lugares recónditos donde llegaban avisos e informes de una manera retorcida, que provocó entonces el espionaje. Cuando Nobel muere, él nunca esperó o nunca se imaginó que estallaría una guerra mundial para el año 1900, finales de 1914. Él no se lo esperaba. Inclusive que existiera armas de alto calibre letales como la ametralladora, el submarino, el lanzallamas, el gas tóxico sarín, el mostaza, tanques, aviones, submarinos. De hecho, un general de soles, estrellas y lunas, estamos hablando de Woodrow Wilson, por supuesto. Ya terminada la guerra, se ensañó con aquellos que finalizada la guerra y antes de ella proclamaban que esa no sería la guerra que acabaría con la humanidad, que aún no sería el tiempo y que todos tendríamos tiempo en medio de dicha conjetura y trágicas situaciones, la oportunidad de resarcirnos con nuestro Creador, o si no, que Él nos llamaría a juicio.
En 1939, para sorpresa de todo, luego del tratado allí de Versalles en Francia, donde Francia, Alemania, Polonia se anexan territorios alemanes. ¿Quién no recuerda las ciudades de Alsacia y Morena en Francia? Dichas ciudades son alemanas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Königsburg pertenecía a Alemania, ahora es propiedad de Rusia. Esa guerra fue más horrenda que la anterior. En muchos aspectos, por supuesto. La cantidad de personas que murieron, la cantidad de naciones que hicieron parte de ella y los actores militares que anterior a la segunda, en la primera fueron simplemente cabos, sargentos o simplemente dragoneantes, como el caso de Charles de Gaulle, como el caso de Benito Mussolini, como el caso del hombre que del arco de Cupido tiene una mosquita. Ese hombre, el hombre de la mosquita, convirtió un taller que Alfred Nobel había construido entre tantos y tantas empresas para el avance militar bélico o armamentístico bélico allí en Suecia y en Alemania. En especial en Alemania había uno, en la ciudad de Kromel, en una de las mayores fábricas de municiones de Alemania, pues supera los 9.000 empleados. Se pueden ustedes imaginar, una empresa hace un siglo que tenía contratado 9.000 empleados. Los logros y los fines con los que dichos logros alcanzó este hombre, la fama y el poder, tuvo que haber sido enorme. A finales de la guerra, no obstante, la aviación aliada lanzó más de 1.000 bombas sobre la factoría, dejándola reducida a cenizas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países del norte, esa alianza mortífera contra Alemania, que hoy se viste la, entre comillas, piadosa OTAN, que ha bombardeado países del mundo árabe, países de la misma Europa, de los mismos escandinavos del sur. Qué pena, de los mismos eslavos del sur, como fueron las personas de las diferentes regiones de Yugoslavia, Kosovo, Albania, Macedonia, la misma Serbia, Montenegro. Es irónico, pero tales bombas se dejaron con la ayuda de inventos de Nobel. O sea, las bombas que la Alianza Norte lanzó sobre Alemania son invenciones de los ya pioneros en descubrimiento sobre la capacidad de crear esas armas de destrucción masiva por Alfred Nobel. En el siglo XX proliferaron las armas y algunas se hicieron incluso más terroríficas. Repasemos entonces algunos artefactos militares que se han destacado en las décadas transcurridas desde la muerte de Nobel. No se equivoquen con Noé, ni Noel. Aquí en mi país Noel es una marca de galletas dulces y saladas con mantequilla y queso. Por ejemplo, las armas pequeñas y ligeras en el siglo XX, pues era muy fácil tenerlas porque
eran portátil. Se podía tener en su bolsillo una granada, en su cintura podía tener un fusil, una ametralladora, un mortero sobre su hombro. Haga de cuenta, usted era un muñequito de papel o un soldadito de papel. Recuerda la canción de Mijares, el esposo de la actriz o de la novia o de allí de México, Lucerito. Soldado del amor, buscando verte entre tú y yo. La noche salgo herido por volar tu corazón. ¡Eh! Muy bien. La pregunta que allí ante todo esto cabría: ¿han servido como elemento disuasorio la presencia de estas armas y la amenaza que representan para la población civil en manos de muchos militares y policías y carabineros como los de Chile, reprimidores de los estudiantes en las calles? Sí. Es un peligro. Aquí en mi país, en esas protestas, se le quitó la vida a más de 6.402 jóvenes, muchos de ellos mutilados, amputados por los disparos de estas armas de disuasión, entre comillas. No los disuadía, simplemente los dejaba mal heridos o muertos tendidos en el suelo. Un boletín de ciencia atómica de científicos no solamente es una revista que saca artículos de lo más alto, de los avances de la ciencia atómica, sino que también de sus científicos. O sea, es un club científico atómico de científicos. Ellos dicen que en absoluto estas armas no han conseguido que la humanidad pueda vivir en paz y seguridad, y que el uso de ella para disuadir, digamos, al revoltoso, pues no ha servido. El revoltoso va a su casa o al mercado negro, que los mismos militares las ponen allí en venta, los señores y amos de la guerra, para que este joven luego saque un fusil más grande que la pistolita del policía o el soldado. El principal instrumento de combate en una abrumadora mayoría de conflictos posteriores a la Guerra Fría. Por eso es que usted ve en esas películas de los años 70, 80, que casi principios de los 90, que mientras un ejército combatía con armas de alto calibre, el héroe simplemente sacaba una pistola y los mataba a todos. De hecho, hasta el 90% de las bajas en las últimas guerras han sido ocasionadas por armas pequeñas y ligeras, las cuales en tan solo la década de 1990 se cobraron la vida de más de 4 millones de personas. Prácticamente la misma cantidad de las personas que murieron allí cuando la guerra entre Hutus y Tutsis en el África. Muchas veces la empuñan jóvenes sin ninguna instrucción militar y que no tienen escrúpulos en infringir las leyes de guerras tradicionales. Muchos jóvenes intoxicados de los barrios populares frente a que los gobiernos los consideran invisibles, que no existen, que son meramente el tejido, dentro del tejido social el roto, el hueco, pues ellos se ven abocados a portar un arma. Aquí hacen parte de un combo y hay varios grupos armados o otros combos, como decimos acá en Medellín, que deben de defenderse cuando están bajo los efectos de los alucinogenos y la droga, o la euforia de combatir y agradar a un patrón haciendo atrocidades. Algunos inclusive han sido hasta capaces de robar, saquear y matar a sus propios vecinos y familiares. América Latina está de ello. De hecho, aquí esto es una bomba, como decía el famoso escritor Eduardo Galeano. El libro que se llama
las venas abiertas de América Latina. El mismo, sí, el que le obsequió a Chávez, que Chávez después fue el comandante Hugo Chávez de Venezuela, que después se lo entregó al pseudomesiánico o pseudomesías Barack Hussein Obama. Eso es una bomba de tiempo, tanto jóvenes en América y Centroamérica Latina armados. El poder lo tienen son todos estos muchachos en las comunas. Usted sale y a ciertas horas del día, aunque estamos en una paz relativa aquí en Medellín, hace mucho rato ellos concretaron un negocio, un armisticio, pero se sigue dando dicha situación. No crean que es fácil vivir en algunos lugares donde solamente con notar la presencia de ellos uno ya se siente algo temeroso. La mayoría, vuelvo y digo, son buenos muchachos, no son inescrupulosos, están allí porque no tienen nada más que hacer y porque con un arma pueden hacer lo que quieran, conseguir lo que deseen para ellos y sus familias. Ahora vamos a hablar de las minas terrestres. Por allá a finales del siglo XX, un promedio diario, ojo al tambor, de 70 personas, en su mayoría civiles, quedan lisiadas o morían a causa de las minas terrestres. Estos artefactos se emplean en muchas ocasiones no para matar, sino para mutilar y sembrar el miedo y el terror entre los que sufren sus crueles efectos. Hay unos animales como los roedores, algunas ratas grandes que son, por ejemplo, en Eslovenia, en Bosnia y Herzegovina, y en Chechenia se usaron estos animales. Camboya o Camboya o antigua Kampuchea para entonces encontrar, localizar estos artefactos, ya que ellos perciben de una manera magistral, siendo entrenadas, el olor de los químicos, de los explosivos que hay en su interior. Luego hablaremos de estos magníficos mamíferos. De hecho, soy fan número 1 de los roedores y sé algo del comportamiento de ellos también y de su lenguaje, porque ellos a su manera hablan. Se dice que por cada mina desactivada se colocan 20 y se calcula que existen 60 millones de minas esparcidas por todo el mundo. O sea, nos tomaría 700 años erradicarlas. El hecho de que las minas terrestres no distingan entre la pisada de un soldado y la de un niño que juega en el campo no ha impedido que se fabriquen y coloquen estos artefactos explosivos. De hecho, en estos días estoy viendo un video de cómo un avión arrojaba minas aéreas de la Federación Rusa. La Fuerza Aérea Rusa las arrojan sobre ciudades como Bakhmut, Mariupol, Mariupol, tantos otros que cuando ellas cuando toca la tierra se profundizan y quedan allí como topos desactivados, listas para cualquier contacto, el más sutil, volar en átomos, en los aires. Por ejemplo, la fábrica no les importa a un niño de Camboya que haya perdido sus piernas debido a esto, o una niña de Irak debido con ese país y que se ensañaron con Irak, prácticamente envenenaron a tierra de Irak con el plutonio, con el mercurio, con este tipo de material químico radiactivo. O el de un niño en Azerbaiyán. Después hablaremos de las 2-3 guerras que han tenido Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj. Las armas nucleares.
Miren, usted dirá, bueno, ya pasaron las armas pequeñas, las minas, las armas nucleares, no hay más. Y vendrá una que ocupará el cuarto lugar de esta lista, que pasará, mejor dicho, tranquilamente al primer lugar. Se sorprenderán cuáles son esas armas. Sigamos con la número 3, las armas nucleares. La invención de armamento nuclear ofreció por primera vez la posibilidad de hacer desaparecer a toda una ciudad en cuestión de segundos sin tan siquiera una escaramuza militar. ¿Sí? ¿Se acuerda? Hiroshima, Nagasaki, ante el Little Boy y el Enola Gay, los nombres que llevaban cada de estos artefactos explosivos. Dice que en esas ciudades hubo quienes quedaron ciegos por el intenso resplandor, otros fueron envenenados por la radiación, inclusive donde estaban las personas postradas, sentadas, acostadas, paradas, que fueron ahí desintegradas, quedaron como la sombra de lo que alguna vez fueron. El fuego y el calor abrasador mataron a muchos. La cantidad total de muertos se cifra en casi 300.000 personas. Las grandes potencias que solo disuadirían están terminando por acabar con ciudades enteras y a la mayor parte de su población. Según el Comité de Política Nuclear, miles de armas nucleares están en todo momento en estado de alerta, listas para dispararse de inmediato. Claro, quizás alguien argumente que el bombardeo de tales ciudades evitó numerosas bajas que se hubieran producido de haber continuado la guerra con armas convencionales. ¿Recuerdan lo que Alfred Nobel decía? El que tenga las armas más grandes, más poderosas para destruir a más personas, ese terminaría la guerra. Pero ha sido así, ya vemos que no. Dice, pero más allá de eso, la conmoción por la enorme pérdida de vidas hizo que se ejerciera presión para que se controlara a escala mundial el terrorífico armamento nuclear. Entonces, ha fomentado la paz, la invención de armas nucleares. A mí me disculpan, pero sufro algo de dilexia y a veces me cuesta fijar la mirada en el mismo renglón varias veces y paso a otros, o me adelanto. Me disculpan. No obstante, no ha resultado ser cierta la convicción de Nobel de que las armas de destrucción en masa impedirían que se produjeran conflictos bélicos, ya que se sigue guerreando con medios convencionales. Además, según el Comité de Política Nuclear, miles de armas nucleares están en todo momento en estado de alerta, listas para dispararse de inmediato. Y en esta era en la que el terrorismo constituye una seria preocupación, muchas personas temen lo que podría suceder si los materiales radioactivos cayeran en malas manos. Incluso estando en las debidas manos, existe la inquietud de que un solo accidente suma al planeta en una catástrofe termonuclear. Es obvio que esta no era la paz que predijo Nobel al referirse a las armas de destrucción de masas. ¿Sí notan? Nobel no estaba en lo cierto. Nobel solamente era un bufón. Nobel era, y perdón para todos los fanáticos de Nobel y este tipo de ciencia tan trágica. Les voy a leer el epígrafe de una noticia que tengo en mis manos con una imagen bastante lamentable que no sé dónde fue, si fue en Kuwait o en el Kurdistán en los años finales de los 80 o 90,
o a comienzos de los 80 con la guerra con Irán. Dice allí, la crueldad de las armas químicas cobró publicidad con motivo del atentado con gas sarín perpetuado en el metro de Tokio en 1995. Esa imagen, bueno, está equivocada esta imagen, es en Japón, en el metro de Tokio. Recuerda, cuando una triada de fanáticos ultranacionalistas japoneses ponen estos químicos, estas armas biológicas en el metro y de japonés, y cuando las activan pues ellas empiezan a expeler, la gente a inhalar estos gases y muchos convulsionaron, vomitaron o sencillamente perecieron. La guerra biológica emplea microorganismos mortíferos como la bacteria del carbunco, anthrax maligno, o el virus de la viruela, no sé si habrá un anthrax benigno. Ese último es particularmente temible, o sea, la viruela, por ser muy contagioso. Se cierne también la amenaza de las armas químicas, entre ellas los gases tóxicos. Existe una gran variedad de sustancias tóxicas y aunque hace décadas que están prohibidas, siguen utilizándose. Recuerdan cómo tanto en Siria como en Ucrania, Rusia descubrió grandes laboratorios de este tipo de armas sucias para combatir los conflictos de una manera sucia en estos países, bajo los intereses egoístas de las más altas esferas del poder, como en Ucrania, por parte de Estados Unidos y el hijo de su presidente. Han hecho estas terroríficas armas y la amenaza que representan que las naciones reaccionen como Nobel predijo, es decir, que retrocedan horrorizadas y disuelvan sus ejércitos. No. Palestina se niega a retroceder. Cuba se niega a retroceder. México se niega a retroceder. Siria se negó a retroceder. Venezuela se niega a retroceder. Nicaragua, China, Rusia, Irán, todos. Yemen. Oh, Yemen. Cuánto ha sufrido Yemen. Oremos por los hermanos y las hermanas de Yemen. Y por aquellos como sus hermanos que dicen ser musulmanes de los Emiratos Árabes, para que no sigan causando tanto sufrimiento al pueblo yemení o yemenita. La tierra de la reina de Saba que visita a Salomón y queda encantada y anonadada con la maravilla que era ese reino. El reino del rey Salomón. Investiguen, durante esa época prácticamente ha sido el único periodo de paz y seguridad, al menos en los territorios que hasta en ese entonces él regía, que eran muchos. Al contrario, solo han logrado que crezcan entonces el miedo de que un día se emplee esa arma, ese armamento, incluso por gente no especializada. Hace más de un decenio, hace más de 100 años, el director de la Armada de Estados Unidos y su control, o sea, de la Agencia Estadounidense para el Desarme y el Control de Armas, dijo: las armas químicas pueden elaborarse en el garaje de casi cualquier persona, con tal de que se tengan algunos conocimientos de química adquiridos en la secundaria. Por ejemplo, uno podía crear una novatada, y era crear un olor tan fétido creado desde su propia casa, que era llamado como pedo o flatulencia química. Una vez arrojado, pues todos
nos ardían los ojos, el olor era bastante fuerte que teníamos precisamente que huir. Ahora ustedes qué dirán cuando en internet se enseña a armar y a desarmar tantas armas como estas, inclusive a ojos cerrados. A principios del siglo XXI sucedió lo que no nos esperábamos, un ataque a Estados Unidos y a sus ciudades como por ejemplo Nueva York y Washington. El 11 de septiembre de ese año 2001, casi nadie se atreve a preguntar si la avanzada de la tecnología se está inclinando demasiado a favor del mal. Me parece curioso, pero casi todas las potencias militares, o todas las que se yerguen o se erigen como jueces sobre los demás, y amos y señores, son los que tienen el poder y el dominio militar, armamentístico, tecnológico. De hecho, casi todo lo que hoy día usamos en nuestro hogar para que se nos hagan las cosas más fáciles por comodidad, tiene su origen en lo militar. El primero hecho, usted tiene un portacomidas, usted ya le trae a colación de que los militares la usaron primero. Primero hecho, usted tener internet en su hogar, la triple web, porque no piensa que ya a comienzos de los 90, durante la primera guerra Irak por parte de George Bush padre, pues ya fallecido. Después podríamos hablar de este nefasto personaje, su hijo, criminales de guerra, como ya se usa internet. ¿Quién tiene idea de cómo manejar la situación? Los seres humanos tenemos la fama de ir tras lo que consideramos progreso y de analizar los pros y los contras después. Aunque rechazamos pensar en una catástrofe de magnitud incómoda, inconcebible, creamos las circunstancias para que tengan lugar. No, yo no lo voy a hacer, nunca se me ocurriría. Oh pueblo, yo les prometo. Pero todo es una falacia, lo decía Nicolás Maquiavelo en sus escritos, en tácticas de cómo buscar dominar al otro. Porque como él mismo lo decía, es preferible no ser odiado que ser amado. Él decía entonces, y por eso se conoce como una frase maquiavélica, que no todo en política lo que realmente se ve, lo que realmente es. Hasta la fecha la historia nos enseña que la invención de terribles explosivos y armas mortíferas no ha encaminado a este mundo hacia la paz. Es por tanto una ilusión la paz mundial, pero acaba todo. Nobel queda satisfecho con la invención de la dinamita, no. Él tenía que descubrir también la nitroglicerina, o si no, no se iba contento a la sepultura. En 1846 el químico italiano, él no la descubrió, fue Ascanio Sobrero, pero miremos qué mejoras efectuó nuestro personaje mencionado en el día de hoy, Alfred Bernhard, el escandinavo Nobel. Después descubrió la nitroglicerina Ascanio Sobrero. Él comentaba, o como bien todos lo sabemos, es un aceite espeso y explosivo que resultó ser muy peligroso. Sobrero sufrió graves cortes en el rostro al incrustársele astillas de vidrio a causa de una explosión, y con el tiempo dejó de investigar la sustancia.
Además, no fue capaz de resolver un problema que planteaba dicho líquido. Si vertía un poco en un recipiente y lo golpeaba con un martillo, solo explotaba la parte golpeada, mientras que el resto del aceite quedaba intacto. Increíble el poder de la materia, ¿no? Increíble como nuestro Dios y Padre y Rey soberano del universo, Yahvé, ha puesto tanto poder en estos elementos de destrucción de masas. Pero ¿creen ustedes que Dios lo hizo para este propósito? Para destruirnos a los unos a los otros. Él creó o configuró, diseñó todos esos elementos para que al final término se conjugaran y, valga la redundancia, surgiera, por ejemplo, la nitroglicerina o la dinamita. ¿Qué piensan? ¿Por qué no me mandan sus comentarios? Nobel lo resolvió cuando ideó un sistema práctico de detonación en el que una pequeña cantidad de un explosivo hacía estallar una gran carga principal de otro explosivo. Más tarde, en 1865, inventó el detonador. O sea, Nobel hizo posible controlar y dominar la nitroglicerina, ¿cierto? Y también creó el detonador marca Acme, el que utilizaba el correcaminos para asesinar, el coyote para asesinar el correcaminos. Sí, en serio, aunque no lo crean, era marca Acme. Este invento consistía en introducir en un recipiente con nitroglicerina, la protagonista, una cápsula de fulminato de mercurio que se prendía con una mecha. O sea, como decimos acá, era un tote que al explotar generaba la chispa detonante. Sin embargo, el manejo de la nitroglicerina aún era peligroso. En 1864, por ejemplo, una explosión que tuvo lugar en el taller de Nobel a las afueras de Estocolmo mató a 5 personas, entre ellas a su hermano menor, Emil Bernhard Nobel. Además, su fábrica en Alemania, Krümmel, la que había invadido Hitler para tomar todas sus armas, el hombrecito del bigote, y la que la OTAN después bombardeó, ya había estallado en 2 ocasiones por manos de nuestro laureado científico Nobel. Además, había quien usaba la glicerina como aceite para lámparas, betún para calzado lubricante, para las ruedas de los carros, lo que traía graves consecuencias. Incluso cuando se utilizaba para perforar montañas, el exceso de aceite muchas veces se filtraba por las grietas y producía accidentes más tarde. O sea, realmente no era objeto de dominio por parte de Nobel y sus científicos la nitroglicerina. En 1867 Nobel convirtió el líquido aceitoso, la nitroglicerina, nuestra invitada, en una sustancia sólida al mezclar la nitroglicerina con tierra de infusorios, material poderoso no explosivo. Nobel acuñó la palabra dinamita derivada del término griego dynamix, que significa fuerza. Pese a que después descubrió explosivos aún mejores, la dinamita se considera una de sus más importantes invenciones. Este tipo sí era un gallo. No puede negarse que sus explosivos también han tenido usos pacíficos. Por ejemplo, desempeñaron un papel preponderante en la construcción de los túneles de San Gotardo en 1872
a 1882. La voladura de los acantilados submarinos del río Hicks de Nueva York en los años de 1876 y 1885. Y la construcción del canal de Corinto en Grecia de 1881 a 1893. No obstante, desde el momento de su aparición, la dinamita se ganó enseguida la reputación de ser un instrumento de destrucción y muerte. Entonces, ¿qué creen ustedes? Sabemos que ninguno de este tipo de armamento, de destrucción de masas, han logrado conseguir que los enemigos de la paz, entre comillas, la falsa democracia y las libertades individuales de cada ser humano, pues no se vean en peligro. ¿Qué creen ustedes? ¿Nobel tenía la razón o no? Me pueden escribir a mi chat, al super chat. ¿Qué tal si después hablamos si la paz mundial no es solo una ilusión? No quiero ser trágico y para terminar el tema, me disculpan que me haya salido el ángulo de la cámara, pero había dejado la Biblia atrás del celular. Isaías 46:9 nos dice: yo recuerdo que este texto fue leído por George Bush hijo, el vaquero de Texas, cuando la inauguración del monumento, en alusión pues a la o en memoria o in memoriam de los caídos allí en las Torres Gemelas. Lo extraño es que al igual que en Belgrado, allí no habían funcionarios, ni diplomáticos, ni comerciantes de Estados Unidos, Europa y del norte. Es extraño, ¿no les parece? Él acaba con las guerras. ¿Quién? El único, el uno, el Dios Todopoderoso, Yahweh. Él acaba con las guerras por toda la tierra. Rompe el arco y destroza la lanza. Quema los carros militares en el fuego junto con las ametralladoras, los lanzallamas, las armas de corto y largo alcance, las minas antipersonas, las armas químicas atómicas y las armas bacterianas o armas sucias. Con todo esto acabará nuestro Dios cuando, por su orden a Jesucristo, como Rey ejecutor de la voluntad de Dios, destruya todo este armamento. Por eso dice, o termina diciendo el Salmo 46, los últimos dos versículos, o versos, porque todo esto es poesía clásica, poesía hebrea. Ríndanse y sepan que yo soy Dios. Seré engrandecido entre las naciones, seré engrandecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es un refugio seguro para nosotros. Amén. Muchas gracias a ustedes por escuchar y ver y prestar atención a lo que se informa acá a la luz de la Biblia mediante su servidor Hipólito. Por este canal Heldaí se les agradece bastante y les deseo buenos augurios para este día. Hasta luego.